La glorificación del Cristo en 5 días. Jesucristo dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan capítulo 12, versículo 23. ¿Cómo se sentía Jesús al llegar la hora para ser glorificado? ¿Cómo llegó a saber él que la hora había llegado? ¿Qué día, qué mes y qué año era ese? ¿Dónde se hallaba Jesús cuando dijo estas palabras? ¿Cómo sería glorificado? ¿Cuántos días duraría su glorificación? ¿Quién lo glorificaría? ¿Delante de quiénes sería glorificado? ¿Qué beneficios traería a la humanidad esa glorificación? ¿Había alguna proyección futura? Las respuestas a todas estas preguntas se encuentran en la Biblia. Respondamos a todas estas preguntas. ¿Cómo se sentía Jesús al llegar la hora para ser glorificado? Jesús mismo responde esta pregunta en Juan 12, versículos 27 y 28. Ahora mi alma está perturbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No obstante, por esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús sabía que se enfrentaba a la prueba más severa de su vida. Sufriría toda clase de abusos y experimentaría la muerte. El apóstol Pablo dice que Cristo ofreció ruegos y también peticiones a aquel que podía salvarlo de la muerte, con fuertes clamores y lágrimas, y fue oído favorablemente por su temor piadoso. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Además, Cristo sabía que el nombre de su Padre estaba implicado. Si lograba superar las pruebas, el nombre de su Padre saldría glorificado. Por eso dice: Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo llegó a saber él que la hora había llegado? ¿Qué día, qué mes y qué año era ese? Jesús estaba muy bien informado de los tiempos señalados por las profecías que se habían escrito sobre él. Sabía que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabía que se tenía que guardar una oveja desde el día 10 hasta el día 14 del mes de Nisan, porque el día 14 se sacrificaba la oveja. En correspondencia exacta con estos cuadros proféticos, Jesús se presentó en el templo de Jehová en Jerusalén el día 10 del mes de Nisan del año 33 era común. Su glorificación estaba comenzando. Por eso dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Su glorificación duraría 5 días, desde el día 10 hasta el día 14. Así como se destinaba la oveja para matarla en sacrificio desde el día 10, los líderes religiosos de Jerusalén se pusieron a buscar cómo destruirlo desde el día 10. Sin darse cuenta, estos líderes religiosos estaban tomando sus puestos en el cumplimiento de los cuadros proféticos. Sin embargo, Jehová Dios actuaba de muy distinta manera. Jehová estaba interesado en glorificar a su Hijo delante de todos.
de modo que intervino públicamente, haciendo audible su voz en el templo, diciendo en respuesta a su hijo lo que está escrito en Juan capítulo 12, versículo 28 al 30. Leamos. Padre, glorifica tu nombre. Luego vino una voz del cielo. Lo glorifiqué y también lo glorificaré de nuevo. Por lo tanto, la muchedumbre que estaba de pie por allí y lo oyó, empezó a decir que había tronado. Otros empezaron a decir, un ángel le ha hablado. En respuesta, Jesús dijo, esta voz ha ocurrido no por mí, sino por ustedes. Así era. La gente en general necesitaba ayuda divina para identificar al Cordero de Dios. En ese momento, Dios mismo estaba ayudando a identificar al Mesías. Para Jesús, era parte de su glorificación como el Mesías predicho. En dos ocasiones anteriores, Jehová glorificó a su Hijo, pero lo hizo privadamente. Ahora lo hacía públicamente. Los acontecimientos que se desarrollaron durante estos 5 días pusieron a Jesús ante la atención pública. Líderes religiosos, políticos y público en general se vieron implicados en el maltrato que se dio a Jesús. El día 14 de Nisan llegó el clímax con su ejecución en un madero. Aquí tenemos algunas diapositivas que nos muestran lo que ocurrió. Jesús ante el Sanedrín, luego ante Pilato, luego flagelado ante el populacho, clavado en un madero entre salteadores y al final muerto. Todos estos acontecimientos eran de dominio público. 3 horas antes de que Jesús muera, Jehová vuelve a intervenir para glorificar a su Hijo Jesús. Marcos capítulo 13 y versículo 33 dice, cuando llegó la hora sexta, una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona. Lucas capítulo 23, versículo 44 hasta el 45 dice, ahora bien, era ya como la hora sexta, y sin embargo, una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque falló la luz del sol. Entonces, la cortina del santuario se rasgó por en medio. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51 dice, de nuevo clamó Jesús con voz fuerte y se dio su espíritu. Y miren, la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las masas rocosas se hendieron. Sí, la oscuridad, el terremoto, la cortina del templo rasgada, eran intervenciones divinas con el propósito de mostrar a todos que Jesús tenía la aprobación de Dios y que era el Mesías, el Hijo de Dios. El apóstol Juan lo dice así, pero estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a causa de creer tengan vida por medio de su nombre. Juan 20:31.
Ante la intervención divina, muchos quedaron profundamente afectados. Por ejemplo, Lucas 23:24 dice: y toda la muchedumbre que estaba reunida allí para este espectáculo, cuando contemplaron las cosas que habían sucedido, empezaron a regresar golpeándose el pecho. Marcos 13:39 dice: ahora bien, cuando el oficial del ejército que estaba de pie allí, donde lo tenía a la vista, vio que había expirado en estas circunstancias, dijo: ciertamente este hombre era hijo de Dios. Con la muerte en el madero, concluyó la glorificación de Cristo por Dios mismo. Jesús aclaró este punto durante la última cena con los apóstoles, una vez hubo salido Judas. Leamos lo que dice Juan capítulo 13, versículo 31 y 32. Entonces, cuando aquel hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado respecto a él. Y Dios mismo lo glorificará, y él lo glorificará inmediatamente. En otras palabras, ese mismo día 14 de Nisan, Jehová lo glorificaría. Jehová Dios había cumplido su promesa de enviar un Salvador al mundo, y lo había mostrado él mismo, públicamente, a todos. Compare con Hechos capítulo 3, versículo 22 al 26. La glorificación pública de Jesús por Dios mismo había durado 5 días, desde el día 10 al 14 de Nisan. ¿Qué beneficios traería a la humanidad esa glorificación? El apóstol Pablo le explica en Romanos capítulo 5 y versículo 18. Leamos: así pues, como mediante una sola ofensa el resultado a toda clase de hombres fue la condenación, así mismo también mediante un solo acto de justificación el resultado a toda clase de hombres es el declararlos justos para vida. Nota: la resurrección de Cristo por Dios no está incluida en el un solo acto de justificación. Por lo tanto, no es parte de la glorificación del Cristo entre los 5 días que ya hemos mencionado. La vida eterna en el paraíso se conseguirá bajo el gobierno de Cristo desde los cielos. Un ambiente paradisíaco se desarrollará durante el gobierno de 1000 años de Cristo, donde no existirá más vejez, enfermedad y muerte. La relación de los humanos con los animales será pacífica. Nunca más habrá el sufrimiento, la muerte, los efectos del pecado heredado de Adán y Eva. Otro de los beneficios de la glorificación del Cristo y el un solo acto de justificación es la vida inmortal en el cielo para 144,000 personas tomadas de la tierra. Ellos formarán junto con Cristo Jesús un gobierno celestial donde colaborarán para hacer que los habitantes de la tierra alcancen la perfección. La glorificación de Cristo por Jehová en 5 días dejó un modelo de cosas venideras. En un próximo video se darán detalles de este acontecimiento venidero.